Bueno, primero quiero decir que no sé cómo estoy acá, cómo acepté esta invitación. Después de haber escuchado las primeras exposiciones, estoy completamente arrepentido de haberlo aceptado. Y que además soy extremadamente tímido y tartamudo. Así que les pido que crucemos los dedos para que venza la timidez y que no venga la tartamudez. Yo la verdad es que, bueno, lo que van a ver es un recorrido de mis colecciones desde la segunda, porque de la primera no encontré imágenes en calidad, así que hasta la última. Pensaba en realidad que puede que no tenga nada que ver con lo que voy a contar, aunque en realidad probablemente tenga bastante que ver, porque lo que les quiero contar es un poco la historia de mi vida. Yo nací en Navarro, que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que yo no se lo deseo a nadie, pero bueno, hay gente a la que le parece amoroso. Y desde que tengo uso de razón, tuve dos objetivos. Uno era ser grande y otro era irme de Navarro. No sé si quería ser grande para irme de Navarro o cuál era el orden, pero estaban entre mis dos prioridades, mis objetivos. También quería ser bailarín. Yo siempre digo que soy como una especie de Billy Elliot, pero con mal final. Porque no era en Irlanda, era en Navarro, y no era minero, era mecánico. Mi papá era mecánico y mi mamá ama de casa. Así que mis inclinaciones artísticas tenían un horizonte, un panorama bastante incierto. En un pueblo muy chico, avícola ganadero. Así que la verdad es que, bueno, yo, además de que era tímido y de que desde que nací supe que era gay, primero no lo supe de una forma tan consciente, así que el primer lugar en el que me amparé fue en la iglesia y en la fe, porque necesitaba que alguien superior me explicara por qué era como era. Digo, cuando tenés 4 años y juegan a los superhéroes y vos sos el único que querés ser la Mujer Maravilla y ves que los demás te ven raro, vos te das cuenta que algo te está pasando. Así que solamente Dios podía respondérmelo, por lo cual yo me decidí encomendar a la fe. Fui a colegio católico y otra de las cosas de las que me amparé fue en el dibujo. En realidad siempre me armé un mundo de fantasías muy grande en la literatura. Mis dos lugares eran la biblioteca y la iglesia. Así que, y lo que me la pasaba haciendo de manera compulsiva era dibujar. Dibujaba todo, dibujaba los bancos, las paredes, los bordes de los cuadernos. Todos mis libros estaban dibujados. En verano o en fines de semana me mandaban al taller mecánico de mi papá porque como no quería ir al club ni quería hacer ningún deporte, así que iba al taller mecánico de mi papá y dibujaba todo en el taller mecánico, los capós de los autos, el talonario de facturas, cuando me mandaba a ordenar tornillos con aceite en el piso, y siempre dibujaba mujeres, vestidos, tacos, que era un papelón, ¿no? Lo menos alineado con un taller mecánico, ¿no? Así que cuando estaba terminando séptimo grado, después de mi carrera frustrada de bailarín, decidí que como me quería ir de Navarro, me pareció una muy buena idea irme pupilo a un colegio de curas. Descubrí que era muy mala idea el primer día que estuve internado en el colegio de curas, que además era el primero en la historia del colegio que estaba pupilo por motus propio, porque ningún chico en sus sanos juicios pide ir pupilo. O sea, todos los pupilos eran hijos de padres divorciados o que habían sido expulsados de todos los colegios. Bueno, yo estaba ahí porque quería irme de Navarro. Bueno, igual la experiencia me duró poco porque el día que llegué dije, así como dije que quería venir acá, hoy, primer día de clase, digo que yo me quiero ir a este colegio. Tuve suerte en realidad porque hubo un lío con uno de los curas, un incidente del estilo de la mala educación de la que yo no fui víctima, y el pupilaje cerró cuando terminó ese año, así que mi segundo año en el secundario volví a Navarro y terminé el secundario ahí. Pensaba un poco en lo que había estado escuchando recién, con esto de las dificultades, y la verdad es que yo siempre digo que siento que soy el fruto de todas las adversidades que tuve que atravesar, ¿no? Y de alguna manera, cuando no me dejaron ir a baile, mi hermana sí fue a baile, y yo iba a todas sus clases, que eran los sábados a la tarde, iba como oyente, podríamos decir. Entonces empecé a dibujarle los vestuarios y a hacer las escenografías, y
Y lo mismo hacía en el colegio. En el colegio dibujaba desde todos los pizarrones para todos los actos y empecé a lograrme armar un lugar, ¿no? en el colegio y en mi adolescencia de cumplir un rol, ¿no? Que es un poco lo que uno hace, lo que pasa en una sociedad, pero que yo en ese momento en el pueblo lo veía como una maldición, ¿no? El tener un estigma, el estar marcado, el que la gente te señale y que crea que sepa quién sos. Ocurrió que alrededor de los que tenía 15 años apareció un concurso que lo promocionó el diario La Nación de la firma Alpargatas, que promovía jóvenes diseñadores. Y yo me presenté totalmente inconsciente y me llamaron para decirme que no podía quedar seleccionado porque era menor de edad. Y el año siguiente lo volví a intentar y me dijeron, bueno, nos parece bien que lo sigas intentando porque a pesar de que sos menor de edad, creemos que tenés las condiciones. Así que la verdad que eso para mí fue un gran estímulo porque la verdad que yo lo que me lo pasaba haciendo todo el día para mis padres era ¿cuándo te vas a dejar de paviar? Porque yo estaba todo el día haciendo eso, ¿no? Dibujando, dibujando, dibujando. Así que cuando estaba por terminar el secundario, en el año 89 se crea la carrera de diseño de indumentaria en la Universidad de Buenos Aires. Y yo digo, bueno, ya está, o sea, es el lugar a donde tengo que ir. Así fue que entré en la carrera, que justo este fin de semana se cumplieron los 25 años de mi egreso del secundario y me encontré con mi profesora de literatura, que era uno de mis musas, de mis íconos, porque enseñaba mi materia favorita, que era literatura, y porque además era alguien que yo admiraba mucho estéticamente. Me parecía una mujer, me parece una mujer que la vida hace de vuelta muy, muy bella. Y María Inés me dijo que se acordaba de cómo me había costado a mí decirle a mi padre que quería estudiar diseño de indumentaria. Y yo lo tenía negado por completo. O sea, no recuerdo para nada que haya habido una dificultad con eso, pero si me lo dijo ella es que debe haber ocurrido. Y yo entré en la carrera, bueno, en realidad mi papá siempre tuvo una ley que era o estudiás o trabajás. Si vos querés estudiar, yo te voy a mantener. Y si no querés estudiar, vas a tener que trabajar. Así que yo me vine a Buenos Aires a estudiar en la Universidad de Buenos Aires y en el año 93 ocurre algo que para mí fue como un antes y un después en mi vida porque a raíz de este hecho fue que podría decir que empezó mi carrera profesional. Es que en el año 93 muere mi papá. Mi papá tenía 53 años cuando murió de un ataque al corazón y fue algo terminal. O sea, mi hermana que estudiaba conmigo y vivía conmigo llamó por teléfono a Navarro y se enteró que papá había muerto. Y en ese momento yo tenía 20 años y era la primera vez que se me moría una persona. O sea, la muerte apareció en mi vida a esa edad, nada menos que con mi padre. Y durante durante ese primer año, desde el año 93, yo tenía que salí a buscar trabajo. Yo tenía que trabajar para poder mantenerme en Buenos Aires y la verdad es que no sabía de qué trabajar. O sea, empecé a buscar trabajo de cadete, de vendedor, y no conseguía trabajo de nada, pero absolutamente de nada. Y la única relación que tenía era, había un amigo o un conocido de mi padre que tenía un puesto en el Banco Nación. Así que yo me fui al Banco Nación, yo usaba un pelo carré, corrían los años 90, me peiné con gomina, me puse un traje y me fui al Banco Nación a dar el examen. Bueno, finalmente no pude engañar a la psicóloga que hacía la entrevista. Se ve que el esquema de dibújese bajo la lluvia fue demasiado preciso. Porque me acuerdo que le dibujé las botitas de goma, el paragüita, el piloto. La psicóloga no lo podía creer, o sea, pensaba, ¿este chico quiere ser bancario? ¿Hace este dibujo? No, se ve que no lo creyó porque no aprobé. Y bueno, fue que en el año 94 volvió a aparecer el concurso de Alpargatas y en cuanto leí el aviso en el diario dije, bueno, este es mi salida laboral. Acá es donde yo voy a conseguir cómo trabajar. Y la verdad es que fue algo que no lo puedo explicar porque fue una señal o una visión que yo tuve que no tuve nunca en mi vida sobre algo, como una seguridad y una certeza absoluta de que eso iba a ser como yo iba a conseguir trabajo. Me presenté en el concurso, a los 15 días me llaman para decir que había sido finalista entre 500 personas que se habían presentado y yo estaba con una tranquilidad que decía, sí, como, claro, sí, soy finalista. Y cuando fui a trabajar
durante 2 meses en Alpargatas preparamos todo para el concurso. Yo lo hacía como con mucha con felicidad en realidad, como bueno, ya está, ya conseguí lo que quería y en realidad no era nada más que un finalista. Y el conductor de ese concurso fue Roberto Pettinato. Y Roberto Pettinato, en realidad había un primer premio, que era un año de trabajo en Alpargatas y una beca para estudiar en San Martín. Y una primera mención, que era el año de trabajo en Alpargatas nada más. Mi único objetivo era trabajar, así que dije, bueno, o es el premio, cualquiera de los dos, a mí me viene bien. Me anuncian como la primera mención, así que yo ya festejo porque había conseguido mi objetivo. La ganadora fue Nadine Slotogora. Y de Pettinato dice, bueno, pero hay un premio especial sorpresa que acaba de surgir. En el jurado hay 2 diseñadores franceses que quieren contratar a Pablo Ramírez para desarrollar su colección en París. Y yo lo digo, la verdad que me emociona un poco, porque a mí me cuesta pensar que yo, de Navarro, con un padre mecánico, una madre ama de casa, como contó Esteban hoy, con familia que no había viajado nunca a Europa, que para mí París que era el destino de mis sueños, pasar de no conseguir trabajo a que mi primer trabajo sea en París, realmente que es algo que no me lo había imaginado nunca. Y yo no sé si te lo tengo que adjudicar a que yo creía tanto en que esa iba a ser la posibilidad y que tenía que ser esa, que la verdad que fue así. Y bueno, me fui a París, trabajé en París, volví acá a Argentina, empecé a trabajar en Argentina para diferentes marcas y la verdad es que para mí ya estaba cumplido mi sueño, que era vivir de lo que me gustaba, o sea, trabajar de lo que me gustaba, que era ser diseñador, dibujar y estar en todo esto. Y ocurrió que a finales de los 90, yo en todas las marcas en las que estuve trabajando, de alguna manera, ¿no? Como que se fueron quebrando, se fueron cerrando, fueron ocurriendo como este tipo de cosas, ¿no? Y en la última empresa en la que trabajé, tuve una gran discusión con los dueños, diciéndoles que, bueno, que yo notaba que ellos no tenían una identidad, que el problema que tenían las marcas en Argentina era que nadie tenía identidad, que todo el mundo iba, copiaba, hacía lo mismo, traía lo mismo y todos hacían nada, que uno no... Yo digo, y esto es algo que creo que existe hoy, vos vas al shopping, cambiás los nombres de los locales y no reconoces quién es quién porque todo el mundo sigue una tendencia, sigue una moda y hace lo mismo. Entonces, dije eso, me echaron, por supuesto, y me fui a Nueva York 3 meses para ver qué hacía, a preparar un portfolio. Se me acabó el tiempo, pero lo quiero cortar cortito así, y después ya es lo que todos conocen. En el 99 vuelvo a Buenos Aires, después de los 3 meses en Nueva York, y me presento en un concurso donde no gano, pero mis prendas después se subasta todo lo que se presentó en el concurso. Y mis prendas resultan ser en las subastas las mejores vendidas. Yo la verdad es que no lo podía creer, porque había hecho algo que tenía que ver con mi portfolio, que eran mis siluetas negras, era lo que yo había dibujado y que había hecho algo que tenía que ver conmigo, que no respondía nada más que a mí mismo, que a mis deseos, que a mi gusto, que a mi forma de ser, ¿no? Y resultó ser que la productora de ese desfile, de ese concurso, que era Dolores Navarro Campo, me dijo, quiero que presentes tu colección con tu propio nombre. Y la verdad es que lo hice de una manera totalmente inconsciente, sin un plan de mercado, sin una estrategia, sin nada. Y me propuse que quería ser un diseñador de ropa negra, que quería generar identidad, que quería que cada vez que alguien viera algo mío lo pudiera reconocer. Y así como no puedo creer que mi primer trabajo fue en París, no puedo creer que hace 14 años que vivo de mi marca y que hago lo que hago y que, bueno, y que mucha gente me pasa, tengo amigos que vienen afuera y que cuando me conocieron a los 5 años que empecé me decían, pero ¿y vos pensás que vas a vivir haciendo lo que haces en este país? ¿No viste? Y la verdad es que yo tampoco lo puedo creer. Así que les quiero decir, bueno, que crean en sus sueños y que, bueno, creo que los casos que escuchamos hoy también es eso y que reconcíliense con su pasado, que de donde venimos es lo que nos hace, que podemos escribir la historia al revés o sobre eso o para eso. Y yo la verdad que como conclusión pensaba que siendo tan chico no había nada que sintiera más lejano que mi padre como persona y hoy me parece tan increíble que, digo, él era mecánico y era una persona que tenía 4 prendas para ponerse y tenía una forma de ver la ropa de una manera muy particular, ¿no? A él le importaba un montón
el confort y la calidad. Entonces, por ejemplo, estoy hablando de que era mecánico, pero me refiero a que el algodón, que no le rozara el cuello, que usaba un overol, tenía remeras de algodón, o sea, tenía 4 prendas. Y yo, en definitiva, a veces me doy cuenta de que lo que terminé haciendo es pensando como mi papá, ¿no? En esto, en que lo que importa es mi papá aparte tenía un tema con el tema de la dignidad del vestir, ¿no? De la ética. Decía, por ejemplo, cuando íbamos en Navarro el sábado a tomar un helado a la plaza y aparecía alguien en ojotas y decía, ¿pero este qué se cree que está en la playa? Y yo me parece un horror cuando veo a alguien acá en la calle con ojotas. Y terminé diciendo las mismas cosas que decía mi papá y creyendo lo mismo. Y bueno, nada, eso. Eso quería decirles. Así que bueno, gracias.